Biosíntesis del grupo hemo. El grupo hemo es muy importante porque forma parte de proteínas conocidas como hemoproteínas, como lo son la hemoglobina, necesaria para el transporte de oxígeno en los glóbulos rojos, la mioglobina, que es necesaria para captar el oxígeno a nivel muscular. También forma parte de los citocromos, como el citocromo C, que participa en la cadena de transporte de electrones, o del citocromo P450, que se halla en la membrana del retículo endoplásmico y tiene variadas funciones, por ejemplo en el hígado, la detoxificación de diversos compuestos como pueden ser algunos fármacos. También es importante conocer la ruta biosintética del hemo, porque fallas enzimáticas que participan en la síntesis del hemo van a dar lugar a patologías conocidas como porfirias. También cabe mencionar que del catabolismo del grupo hemo se produce bilirruina. El hemo entonces es un compuesto cíclico formado por una porfirina enlazada a un hierro. Esta porfirina está formada por 4 anillos pirrólicos. El compuesto cíclico se va a formar entonces por el enlace de 4 anillos pirrólicos, que son estos que estoy señalando acá, por medio de puentes metenilos, que no son más que un hidrógeno y un carbono unido por un doble enlace a otro hidrógeno y carbono, que es esto que vemos acá. Este doble enlace es lo que une a cada uno de los anillos pirrólicos conformando la porfirina. A su vez poseen un grupo nitrógeno cada uno de los anillos pirroles, y este nitrógeno es lo que permite que la porfirina se enlace a este hierro central. El grupo hemo contiene un hierro 2, es decir, un hierro ferroso en su estado reducido. Si estuviera en hierro 3 o férrico o oxidado, se denominaría hematina. El grupo hemo que tenemos acá tiene cadenas laterales sustituyentes, que son metilo en rojo, vinilo en celeste y propionilo en verde. Acá vemos que el metilo es de un carbono, el vinilo posee 2 carbonos y el propionilo son 3 carbonos con un carboxílico, con un grupo carboxílico. Esta sustitución asimétrica es lo que da el nombre de serie 3 a esta porfirina. Por lo tanto, es una porfirina de la serie 3. El 15% se sintetiza en el hígado para el citocromo P450 y otras hemoproteínas, y el 85% restante por células eritroides de la médula ósea para síntesis de hemoglobina. La síntesis del hemo comienza en la matriz mitocondrial. El succinil-CoA se condensa con glicina y van a terminar formando el ácido delta-aminolebulínico. La enzima que cataliza esta reacción es la ala-sintasa y lo hace en 2 pasos. Primero se condensa el succinil-CoA con la glicina y se libera esta coenzima A. Y se forma este compuesto intermediario que es el ácido amino cetoadípico. Y luego se descarboxila y perdemos el carboxilo que provenía de la glicina, y finalmente formamos el ALA o ácido delta aminolebulínico. Este es el paso más lento de las biosíntesis del hemo y es por lo tanto el limitante de la síntesis de porfirinas a nivel hepático. Esta reacción está muy regulada, es decir, es el paso más regulado de la síntesis del hemo. La ala-sintasa tiene requerimiento además de fosfato de piridoxal, que es la vitamina B6, y de magnesio como cofactor. También se requiere de otra vitamina, que es el ácido pantoténico o vitamina B5, que forma parte de la coenzima A. Por lo tanto, también es importante para la síntesis de delta aminolebulínico, o en el primer paso de la síntesis del grupo hemo. La regulación de la ala-sintetasa es por el mismo grupo hemo, es decir, cuando tenemos suficiente hemo en la célula, es lógico que se inhiba a la enzima que cataliza el primer paso de esta ruta biosintética, y también se va a activar su síntesis por hierro, vía de proteínas regulatorias conocidas como IRP, por sus siglas en inglés, proteínas reguladoras del hierro. La ala-sintasa tiene 2 isoenzimas. La S1 es ubicua, lo cual quiere decir que se halla en varios tejidos, principalmente a nivel hepático y en otras células. La ala-sintasa 2 se halla principalmente en células eritroides, es decir, en precursores de glóbulos rojos a nivel de la médula ósea. Un concepto importante es que la ala-sintetasa, si bien actúa a nivel mitocondrial, es activa a nivel mitocondrial, se sintetiza en el citosol.
En este proceso, la sintasa comienza a formarse desde el ribosoma citosólico y contiene un péptido señal. Se le van a unir unas chaperonas que lo que hacen es mantenerla desplegada la sintasa para que pueda atravesar la membrana mitocondrial y una vez ya en la mitocondria con el consumo de ATP pueda plegarse y adquirir su forma activa. La sintasa es activa solamente en la mitocondria. Cabe mencionar que este péptido señal que le permitió el ingreso se tiene que escindir, no es parte de la enzima activa. Luego la síntesis del hemo continúa en el citosol. El ácido delta-aminoleubolinato o delta-aminoleubolínico que habíamos formado en la mitocondria pasa al citoplasma, donde dos alas son sustratos de la ala deshidratasa o porfobilinógeno sintasa. Si prestamos atención, cuando se condensan estos dos delta-aminoleubolinatos, vemos que uno de ellos va a aportar una parte de dos átomos de carbono que nos va a dar una cadena de un acetilo y el otro va a quedar libre como grupo amino. Y el otro delta-aminoleubolinato va a aportar el nitrógeno del anillo pirrólico y una cadena lateral de propionilo, es decir, tres átomos de carbono con este carboxilo. De la condensación de estos dos se liberan dos moléculas de agua. La ala deshidratasa es una enzima sulfidrílica, lo cual quiere decir que en su sitio activo tiene un grupo sulfidrilo, que es lo que le permite catalizar la reacción. Requiere de zinc y también se inhibe por plomo. Es muy sensible a la intoxicación por plomo, de punto tal que la intoxicación por plomo da lugar a la patología conocida como plumboporfiria. Luego, 4 moléculas de este porfobilinógeno se van a condensar y formar hidroximetilbilano, que es un tetrapirrol lineal, es decir, 4 anillos pirroles no cíclicos, sino lineal, uno unido al otro. Esta reacción es catalizada por la PBG deaminasa, también conocida como hidroximetilbilano sintasa o uroporfirinógeno 1 sintasa. El nombre más común hoy en día es la PBG deaminasa. Este hidroximetilbilano, por medio de una reacción espontánea, puede ciclarse y pasar a ser uroporfirinógeno 1. El uroporfirinógeno 1 no nos sirve para la síntesis del hemo. Este uroporfirinógeno 1 se oxida y luego se excreta. En cambio, el hidroximetilbilano pasa a ser luego uroporfirinógeno 3, y esto es gracias a la uroporfirinógeno 3 cosintasa, que se asocia con la PBG deaminasa, haciendo que esto pase directamente hacia el uroporfirinógeno 3. Si prestamos atención, lo que hace la uroporfirinógeno 3 cosintasa es invertir el anillo pirrólico D. Aquí vemos que veníamos teniendo acetilopropionilo en el anillo A, acetilopropionilo en el B, acetilopropionilo en el C y acetilopropionilo en el D. Luego de la acción de la uroporfirinógeno 3 cosintasa, vemos que en el anillo C tenemos acetilopropionilo y en el D tenemos propionilo acetilo. Esto ya nos va a dar lo que es la asimetría en las cadenas sustituyentes, que es característico de la serie 3 de las porfirinas. Entonces, este uroporfirinógeno 3 luego sigue la síntesis hacia coproporfirinógeno, en una reacción que es catalizada por la uroporfirinógeno descarboxilasa. Acá se pierden estos 4 dióxidos de carbono que provienen nada más ni nada menos que de los acetilos de los porfirinógenos. Estos acetilos es porque tiene 2 átomos de carbono con un carboxilo, se pierde el carboxilo y nos queda simplemente metilo. ¿Sí? Quedan los metilos de un solo átomo de carbono. Acá está lo que hoy mencionaba, que el uroporfirinógeno puede oxidar y es lo que se conoce como uroporfirina 1. El uroporfirinógeno 3 también puede oxidarse a uroporfirina 3 y se excreta, aunque la gran mayoría pasa a coproporfirinógeno 3. El coproporfirinógeno 3 ingresa a la mitocondria, al espacio intermembrana, entre la membrana mitocondrial externa y la interna, y es sustrato de la coproporfirinógeno oxidasa. Esta reacción requiere de oxígeno y es específica solo para los isómeros 3. Quiere decir que no podemos utilizar coproporfirinógeno 1. Entonces la coproporfirinógeno oxidasa lo que va a hacer es quitar el carboxilo que se halla en los propionilos del anillo A y del anillo B.
Si el propionilo tiene 3 carbonos y le quitamos uno, nos va a quedar 2 átomos de carbono, que es lo que se corresponde con este grupo vinilo. En el anillo A y B nos queda entonces un metilo y un vinilo en cada cadena lateral. El producto se denomina protoporfirinógeno 3 o 9, protoporfirinógeno 3 o 9, que viene de la reacción de la coproporfirinógeno oxidasa. Este protoporfirinógeno 9 o 3 en la membrana mitocondrial interna es sustrato de la protoporfirinógeno oxidasa, que también requiere de oxígeno. Este compuesto protoporfirinógeno 3, si prestamos atención, tiene grupos metilenos que los unen, es decir, carbono unido a otro carbono por un enlace simple, es decir, no hay insaturación. Y nosotros habíamos visto que el hemo tenía un grupo metenilo, y lo que hace la protoporfirinógeno 3 oxidasa es justamente formar estos puentes metenilos. Y se forma lo que se conoce como protoporfirina 3 o 9. La protoporfirina 3 o 9 ya es la protoporfirina final, es decir, la que solamente nos queda unirle hierro, y de esa manera formaremos el grupo hemo. Esto es realizado por la enzima denominada ferroquelatasa, que también se halla asociada a la membrana mitocondrial interna. El oxígeno inhibe a la ferroquelatasa, porque compite con el hierro y la inhibe. Esta enzima solo puede utilizar hierro. Es una enzima sulfidrílica, es decir, tiene un grupo sulfidrilo en su sitio activo, y se inhibe por metales pesados, en especial el plomo. Puede ocurrir que haya una intoxicación por plomo, y de esa manera también se va a reducir la síntesis del grupo hemo. Esto va a traer problemas a nivel de los eritroblastos, que son células de la serie eritrocítica, que ante tal intoxicación presentan sideromas, es decir, acumulación de hierro. Otra característica que es importante a nivel clínico es que el zinc puede incorporarse de forma no enzimática a esta protoporfirina en el centro y reemplazar al hierro. Y esto, cuando se pone bajo luz fluorescente apropiada, genera un color que lo podemos medir y determinar, y de esta manera determinar cuánta protoporfirina 9 se halla unida con el zinc, lo cual no está bueno porque eso indica que hay cierta contaminación biológica. Bien, ¿cómo es entonces la regulación de la síntesis del hemo? Ya habíamos dicho que la ala-sintasa es la enzima que se regula, es la enzima clave en la biosíntesis del hemo, y está regulada por inducción-represión por el grupo hemo. El grupo hemo reprime la síntesis de la ala-sintasa. Es decir, si tenemos el suficiente hemo, vamos a reprimir la síntesis de ala-sintasa para que no se siga sintetizando más hemo. El hemo ya habíamos dicho que era necesario para los citocromos P450, que cumplía variadas funciones a nivel hepático. Hay ciertas drogas liposolubles que se metabolizan por este citocromo P450, lo cual requiere del grupo hemo que forma parte del citocromo P450. Por lo tanto, tenemos que aumentar la síntesis del P450, que requiere hemo, y al hacer esto disminuimos el hemo libre que se halla dentro de la célula. Por lo tanto, si el grupo hemo se haya unido a la proteína y no libre, ya no va a inhibir tanto la expresión génica de la ala-sintasa. Por lo tanto, si este grupo hemo se une al citocromo P450, se desreprime la expresión génica de esta enzima. Por lo tanto, va a aumentar su síntesis. También un punto de regulación de la síntesis de la ala-sintasa es en el punto de transferencia desde el citosol a la mitocondria, que habíamos visto antes. El grupo hemo en altas concentraciones se cree que podría impedir la transferencia de la ala-sintasa desde el citosol hacia la mitocondria. También la hemina, que no es más que el grupo hemo pero con hierro férrico, inhibe la traducción del ARN mensajero de la ala-sintasa. Es decir, cuando se une el ARN mensajero al ribosoma, la hemina lo impide.
Esta hemina mismo también sería responsable de inhibir de manera alostérica a la ala sintasa, es decir, se le pega a la ala sintasa en un sitio distinto al sitio activo de la enzima e inhibe su actividad. También se cree que la glucosa inhibe a la síntesis, aunque no se sabe muy bien cómo. Algunos pacientes que tienen dietas hipocalóricas, es decir, con baja ingesta de calorías, desencadenan un tipo de porfiria. Por lo tanto, se cree que la glucosa regula de alguna manera la síntesis del grupo hemo. Luego tenemos la regulación del grupo hemo a nivel de las células eritroides. El control es diferente al hepático. Habíamos dicho al principio que teníamos dos isoenzimas, la ala sintasa 1, que era la que se encontraba en el hígado, y la ala sintasa 2. Esta ala sintasa 2 no es regulada por la fluctuación de los niveles de hemo. Y esto está bueno por un lado, porque en las células eritroides, que requieren de la síntesis del grupo hemo, mucha síntesis de hemo para la síntesis de hemoglobina, de esta manera podemos generar grandes niveles de grupo hemo a nivel celular y de esta manera formar hemoglobina. Además, el hemo controla la síntesis de las cadenas proteicas de la hemoglobina, es decir, de las globinas en los glóbulos rojos inmaduros. Si el hemo está disminuido, se fosforila un factor, que es el factor eucariota de iniciación 2, que es necesario para la traducción del ARN mensajero de la globina. Esto ocurre cuando el hemo está disminuido. Entonces, si el hemo está aumentado, se aumenta la síntesis de las globinas. Por lo tanto, es necesario el hemo para la maduración de los glóbulos rojos. En este caso, las enzimas limitantes en la biosíntesis del hemo a nivel de los glóbulos rojos son la ferroquelatasa, es decir, la última enzima que unía el grupo hierro a la protoporfirina 9 o 3, y la porfobilinógeno desaminasa, que forma el hidroximetilvirano a partir de 4-porfobilinógeno.